Muy buenos días, tardes y noches, bienvenidos a mi Draw My Life. Hoy voy a dibujarles cómo fue mi vida antes de hacer videos para YouTube, antes de hacerme llamar el muchachón bro y gritar ¡corran la intro, bro! Empecemos. No soy muy bueno dibujando, pero vamos a meterle onda. Mi nombre es Lorenzo Sosa Mosiaro, nací y viví hasta después de mi adolescencia en Rosario, Santa Fe, Argentina, una ciudad del interior donde hablamos generalmente sin pronunciar las S. En mi familia somos 4, mamá, papá, mi hermano, ese mismo y yo. Antes de llegar a ser una persona definida por ideales, pasé por 2 etapas, la niñez y la adolescencia. Pero pausa. Antes de seguir, quiero aclarar que hasta después de hacer este video no sabía que adolescencia se escribía así. Y lo escribo mal el resto del video. De chico vine de fábrica medio fallado. Era un nene que en muchas ocasiones hacía comentarios fuera de lugar y siempre hacía travesuras. Por ejemplo, en unas típicas vacaciones familiares con amigos de mis padres, en pleno horario de la siesta en el pasillo de un hotel, estaba yo golpeándoles la puerta a los amigos de mi papá, gritándole soy Lorenzo, soy Lorenzo. Lo más gracioso es que era la puerta equivocada. También era campeón en perderme en el shopping y que por el altoparlante anunciaran la mamá de Lorenzo, por favor presentarse en atención al cliente. En toda mi vida tuve un total de 3 golpes en la cabeza, donde en uno perdí el conocimiento. Imaginen el cagazo de mi mamá cuando en la ambulancia la miraba con cara de desconocido. Pero también tenía las buenas. Alrededor de los 10 años, por lo general, hacía parar al transportista que me llevaba del colegio a casa y de casa al colegio para comprar en el semáforo flores a mi mamá. Etapa adolescencia mal escribido de nuevo. Ya sé, ha escribido, lo dije a propósito. Además de ir al colegio, iba a un club social donde tenía la gran parte de mis amigos y literalmente las experiencias que viví de chico en ese club me hicieron como persona. Experimenté felicidad, inseguridades, vergüenza, mi primer corazón roto y la más dolorosa, pero más importante, el bullying. En una etapa, no toda, me hacían bullying en el club y lo sufrí mucho, tanto fue así que después yo hacía bullying en la escuela como consecuencia del dolor que sentía dentro de mí. ¿Es duro aceptarlo? Sí. Pero de no hacerme cargo me volvería un hipócrita, bro. Al fin y al cabo, uno se está introduciendo en la vida social y no sabe en ocasiones qué es lo correcto o incorrecto. Es por eso que se debe hacer conciencia de qué es el bullying. Con el pasar de los años, en mi adolescencia, aprendí a analizar las inseguridades de los bullies, o sea, gente que hace bullying. Y entendí que sus inseguridades eran mi mayor fortaleza y que si las usaba para bien, no solo yo sería más feliz, sino que el agresor dejaría de hacer bullying y empezaría a hacer lo que yo clasifico como building, que en inglés significa construcción, otra parte de mi vida. Desafortunadamente al principio de la secundaria mis papás se separan y tuvimos que organizar qué días estábamos con mi papá y cuáles con mi mamá. Admito que fue duro al principio porque cada vez que me separaba de uno extrañaba mucho al otro y así fue hasta que entendí que así sería mi nueva normalidad. Y con el tiempo encontré muchísimas ventajas. Vacaciones por 2, bro. Sigamos con la secundaria. Para ser sincero, durante este periodo fui una persona muy complicada y determinada por sus objetivos. A tal punto donde yo creía que iba a ser médico y cuando tuve que elegir entre estudiar con mis amigos de la infancia o estudiar en la división opuesta sin ellos, o sea, estudiar en la división naturales, elegí separarme y seguir lo que creía que iba a ser en un futuro. Esta decisión me llevó a perder mucho contacto con ellos, pero en la división naturales conocí gente hermosa que hasta hoy en día aprecio mucho. El hecho de ser una persona determinada, y digo esto con dolor, me llevó a decepcionar a la gran mayoría de mis amigos y amigas de la sección naturales, cuando decidí graduarme con mis amigos de toda la vida, o sea de la infancia, y no con ellos. Fue una decisión muy dura que tomé y también me hago cargo de las consecuencias que generé. Yo sé que muchos me hicieron la cruz, pero a pesar de eso, les tengo mucho cariño y los recuerdo con mucho amor también. Me sumergí en el mundo de la música cuando entré al coro de la escuela. Cada vez que había misa yo tocaba la guitarra o el piano. Nunca había aprendido a tocar ningún instrumento, pero mirando, copiando y practicando muchas horas en mi habitación fui aprendiendo solo. Durante este periodo, una persona de artes vio que me apasionaba la música y fue así que en cada acto artístico del colegio estaba yo tocando algún instrumento y cantando enfrente de todos los alumnos. Y confirmo que fue la mejor sensación del secundario, brother.
Terminé la secundaria y con todo el coraje del mundo decidí abrir mi canal de YouTube, guacho. Con el tiempo mi contenido maduró y decidí llamar a mi personaje el Muchachón Bro. ¿Por qué? Para explicarlo, volvamos a la secundaria de nuevo. Lo decidí así porque en el secundario tenía una profesora que me marcó mucho en la vida y cada vez que la clase hablaba mucho, ella decía: muchachas, muchachitos, por favor hagan silencio. En esta misma clase yo notaba que había muchos y muchas valientes que se animaban a demostrar sus problemas y los hablaban en clases entre sus compañeros/compañeras. Pero yo no era así, no me animaba a hablar de mis problemas y es por eso que dentro de la clase de las muchachas y muchachitos, yo era un muchacho que admiraba la valentía que tenían mis compañeras de poder decir lo que les pasaba. Encontré en ellas esa valentía y decidí trabajarla personalmente a través de un personaje que nunca se sentiría juzgado por los demás. El Muchachón Bro. En resumen, luego de graduarme empecé a estudiar administración de empresas. Después de 1 año y medio le planteé a mis papás dejar de estudiar para dedicarme 100% a YouTube. Sufrí muchísimo. Fui a un orientador vocacional, dejé la carrera parcialmente y cuando llegó la posibilidad de irme con la familia de parte de mi mamá a España, la dejé completamente. Finalmente, el 18 de junio de 2021, me vine a vivir a Valencia, España. Si bien estoy muy agradecido de poder estar acá y en los videos me ven ultra feliz, también tengo mis momentos donde extraño a mi papá, a la familia de parte de mi papá, a mis amigos, mi cultura, pero también reconozco que son dolores necesarios porque son los que me impulsan día a día a perseverar, a no rendirme y alcanzar las metas para poder rockear mis objetivos y al final estar más cerca de ellos. Bueno, esto fue mi Draw My Life, espero que lo hayan disfrutado. Y sin nada más que decir, ya sé que no se me está viendo, pero ate, loco, bro.